Buenas noches, mis queridos amigos espíritas, estudiantes del espiritismo, simpatizantes de la doctrina. Es un verdadero placer este reencuentro con todos ustedes para iniciar este nuevo estudio de este espacio que también tenemos en la Asociación Espírita Tercera Revelación para todos ustedes. Bueno, antes de empezar, agradezcamos a Dios, al Maestro Jesús, a los guías espirituales por la oportunidad que nos dan de estar acá reunidos, de poder encontrarnos en este ambiente de estudio que pues nos reúne a todos con una sola intención, con un solo propósito, y es comprender en este caso particular esos fenómenos que empezaron a demarcar lo que iba a ser posteriormente la doctrina de los espíritus. Así que bajo ese sentimiento de gratitud, pidamos la protección y el amparo de nuestro Maestro Jesús de Nazaret y de nuestro querido Allan Kardec para que esta clase sea para todos provechosa. También, bueno, no sé si habrán notado que tenemos un cambio en el nombre de nuestro espacio, y ha sido fundamentalmente porque probablemente uno de los principales pilares de lo que fue la doctrina espírita fue precisamente la fenomenología mediúmnica. Y a eso es lo que estamos dedicando estos jueves, ¿no? A comprender cómo fue que sucedieron los hechos, a recapitular, gracias a esos registros históricos que contamos, con los cuales contamos hoy en día, recapitular todo lo que sucedió y que dio posteriormente origen al espiritismo. Y justamente quisimos dedicar este espacio a Gabriel Deland porque hubo muchos investigadores del fenómeno mediúmnico, por supuesto, muy reconocidos. Sin embargo, Gabriel Deland tiene algo muy especial, y es que desde su padre, Alexandre Deland, tuvieron una muy cercana relación, una amistad personal con Allan Kardec. De hecho, Alexandre Deland fue miembro de la Sociedad Espírita de París, que fue el primer centro espírita del mundo, fundado por Allan Kardec. Y su hijo, Gabriel Deland, fue uno de los que estuvo también presente en el momento de la despedida del maestro Kardec, en el momento de su desencarnación. Así que la familia Deland siempre estuvo muy presente y fue parte fundamental de todo lo que fue el proceso de constitución del espiritismo, amigos fieles del maestro Kardec. Y pues Gabriel Deland nos deja unas obras, unos libros donde resume mucho de las investigaciones, y aquí hay uno que les quiero compartir. Lo trato con cuidado porque es un libro muy antiguo y está que se me desbarata. Se llama Investigaciones sobre la mediunidad. Esta es una edición preciosa de la editorial Constancia del año 1948, traducida pues obviamente al español del original francés, y es una obra que el investigador Gabriel Deland nos dejó para entender lo que era la fenomenología espírita desde una perspectiva netamente científica. Vamos a tener oportunidad más adelante de empezar a analizar esos casos que Gabriel Deland describió en esta maravillosa obra de Investigaciones sobre la mediunidad, así como otras que tenemos hoy en día en el idioma español. Bueno, entonces dicho esto, bienvenidos a nuestra aula virtual, Aula Espírita Gabriel Deland, que está dedicada al análisis y la comprensión a la luz del espiritismo, de los fenómenos mediúmnicos y de la maravillosa ciencia del espiritismo, donde se demuestra la inmortalidad del alma. Entonces entremos en materia. Bueno, primero voy a saludar. Vamos a saludar en orden de llegada. Vamos a llamar lista. Está Tecnología e Ingeniería Colombiana, creo que es Edwin, ¿no? Me corrige si me equivoco el nombre. Jairo Jiménez, Luis Fernando Suárez. Hola, Ferchito, qué gusto tenerte en clase. Carlos Ramírez y Gladys desde Cajicá, Germán Clavijo desde Sogamoso,
nuestra querida Rosalba Suárez, Lucy Medina y toda la familia Villamor, muy juiciosos en sus casas, conectados. Marisol García, buenas noches Marisol, Elizabeth González desde Miami, Josefa Zambrano, buenas noches Josefa, Mónica Tobar, mi querida Mónica, gusto en saludarte, Arley Santiago Hoyos desde Medellín, Arley, un abrazo mi querido amigo a esa tierra hermosa de Medellín, Alina Barbosa, Alina, tú siempre tan puntual en nuestras clases, bienvenida, Blanca Sofía, hola Blanquita, gusto en saludarte también. Edmeire Pereira desde Chile. Hola, un saludo a nuestros queridos amigos chilenos. Sheila Oliveira, buenas noches. Cristina Restrepo, Ingrid Chaparro, bienvenida Ingrid, qué gusto saludarte a ti, a tu familia. Daisy Villamor, Carlos Latorre y nuestro querido amigo Humberto Fisco. También Humberto, qué alegría tenerte aquí, mi querido amigo. Trabajador espírita incansable también. Bueno, muy bien. Entonces, y bienvenidos todos los demás que están conectados, que no saludé porque pues no tenemos acá sus nombres, pero sé que están ahí. Fernanda Barbosa, todos bienvenidos. Entonces vamos a entrar en materia. En la noche de hoy tenemos una parte de esta historia, una etapa de todo este flujo histórico que hemos venido hablando y que quisiera repasar, ¿cierto? Como para recapitular. Y hemos venido hablando desde ya hace 3 jueves, tal vez 4, de nuestros queridos precursores, perdón, de la doctrina espírita. Entonces, primero hablamos de nuestro querido Emanuel Swedenborg y vimos esa maravillosa historia de ese hombre que nos dejó de verdad muchas enseñanzas y un camino que se iba abriendo, sobre todo en tierras europeas, para lo que iba a ser luego el advenimiento del Consolador prometido. Después, dimos unos años, un siglo después, hablamos de nuestro amigo Andrew Jackson Davis y también conocimos esa increíble historia de este hombre que ya en Estados Unidos empezó también a cultivar este terreno para que se siguiera ampliando la presencia organizada de los espíritus en la tierra. Luego vimos nuevamente la historia de nuestras queridas hermanas Fox, de Catherine y Margaret Fox, y pues todo lo que ellas aportaron también para toda esta estrategia del mundo espiritual. Y entonces, en esta ocasión, nos vamos a trasladar a Europa. Y vamos a ir al año 1853. Bueno, decíamos que esta época se dio realmente toda una eclosión de los fenómenos que posteriormente se conocieran como fenómenos mediúmnicos en muchos países. Entonces empezamos por Estados Unidos con las hermanas Fox y todo lo que ustedes ya me escucharon hablar la semana pasada y todo lo que se dio alrededor de ese movimiento que se llamó el espiritualismo moderno, que no era necesariamente el movimiento espiritista porque ese todavía no había nacido, sino que se llamó espiritualismo moderno porque pues fue todas esas personas que se interesaron en estos fenómenos que fueron producidos no solo por las hermanas Fox, sino porque empezaron a surgir por todos lados personas con estas facultades que llamaron la atención. Y obviamente todo obedecía a un proceso que ya estaba planeado en el mundo espiritual para llamar la atención de las personas. Entonces, América, por lo menos América del Norte, Estados Unidos principalmente, pues ya empezó a ser invadido en el buen sentido por esta fenomenología, pero no tardó mucho tiempo en trasladarse a Europa, donde empezó pues precisamente a llamar la atención este fenómeno. ¿Qué estaba pasando en 1853? Probablemente muchas cosas, ¿no? Pero quise resaltar algo acá. Bueno, como para variar en la historia de la humanidad, ¿no? Guerra. Estaba en guerra Rusia con Turquía y eso fue un hecho importante porque marcó mucho de los acontecimientos que sucedieron en Europa porque hubo muchos países que se sumaron a estas guerras como siempre sucede, como aliados y esto. Entonces también estaba un momento convulsionado en Europa, tocó a todos los países de Europa de alguna manera y era algo que estaba en ese año en boga.
También de este lado del planeta, en este nuestro hermoso continente, en Argentina se estaba sancionando su constitución política y lo mismo estaba sucediendo acá, por estos lados de Colombia, cuando todavía se llamaba Nueva Granada. Ahí hay una imagen. Se estaba también sancionando la constitución con tres elementos muy importantes. Primero, la abolición de la esclavitud, el derecho al voto secreto y también, miren esto tan importante que cuando yo lo leí me llamó mucho la atención porque coincidencialmente estaban sucediendo estos acontecimientos, ¿no? La libertad religiosa. Importante porque veníamos de un estado completamente religioso, no laico, con la influencia fuerte de la Iglesia Católica. Entonces, esto fue un verdadero hito en la historia, por lo menos de este lado del continente. También en términos de la medicina se estaba sintetizando por primera vez la aspirina, o sea, estamos hablando de 1853, entonces esta aspirina es viejita, pero cómo ha hecho de bien a la humanidad. Y nacen o reencarnan dos personajes muy importantes en la historia, como José Martí, precursor de la Revolución Cubana, y nuestro querido artista Vincent Van Gogh. Bueno, esto solamente para ponernos en contexto de qué estaba pasando en el mundo en el momento en que las mesas giratorias empezaron a hacer su aparición. Y entonces volvemos a hablar acá de nuestras queridísimas Catherine y Margaret Fox. No vamos a entrar en materia con ellas porque ya lo hicimos la semana pasada, pero quiero hacer esa conexión entre lo que estábamos narrando hace 8 días con lo que venía más adelante. Y es que ellas empezaron a viajar por todo Estados Unidos. Yo recuerdan que les conté esa historia, igual eso está documentado. Y empezaron a hacer muchos de sus espectáculos y bueno, tuvieron un periodo de decadencia, después tuvieron otra vez que reconocer que realmente los fenómenos eran reales, bueno, una serie de sucesos. Incluso Catherine tuvo la oportunidad de viajar a Europa, específicamente a Inglaterra, y ahora vamos a hablar de eso un poco, y así el movimiento fenomenológico de los espíritus empezó a trasladarse hacia el viejo continente. Entonces empecemos con nuestra narración, ¿les parece? Desde el principio el fenómeno se extendió a la vieja Europa, miren esto, llegando hasta Rusia. La propia Catherine Fox visitó Inglaterra por la generosidad del señor Carlos Livermore para difundir la nueva doctrina, los nuevos fenómenos, publicándose una reseña detallada en las primeras sesiones en un periódico local llamado The Times en Londres. Se crearon centros para reproducir estos fenómenos, como el de Yorkshire, desde donde se propagó a Lancashire. En Kigney nació el periódico Yorkshire Spiritual Telegraph. Ahí tenemos entonces una breve referencia de cómo la llegada de esta mujer a Inglaterra empezó como a llamar la atención. Obviamente hubo detractores, obviamente hubo gente que le interesó, pero en general llamó la atención de la sociedad londinense de qué era eso que estaba pasando, cómo era eso que se comunicaban espíritus, cómo era eso que se producían ruidos, que se daban dictados enteros. Bueno, llamó la atención. Entonces, el fenómeno, podemos decir, realmente se exportó a Europa y de una manera que, como dice acá, determinante, dado su gran difusión, fue mediante una manifestación física muy concreta llamada las mesas giratorias. Y es que sobre las mesas giratorias hay mucho que decir, mis queridos amigos. El análisis del fenómeno es muy interesante. Hoy vamos a ver un poco cómo se dio toda la parte histórica, cómo fue cómo fueron los hechos, pero vamos a dedicar también otra clase, yo creo que la otra semana, si Dios nos permite, para hablar un poco ya desde la parte científica, era cómo se producían esos fenómenos, ¿sí? Cómo era que sucedían, para poder entender también la visión detrás de lo que muchos veían, pero no lograban entender. Pero fue así, las mesas giratorias. Entonces tenemos acá un dibujo, una ilustración de lo que pasaba, ¿no? Y realmente fue algo que nosotros tal vez no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que hizo este tema de las mesas giratorias en la sociedad europea. Mi propósito y mi objetivo, y ojalá lo logre cumplir, es de llevarlos a ustedes, trasladarlos
a través del valioso recurso de la imaginación hacia esta época para que podamos revivir en la tela de nuestra mente lo que allí estaba sucediendo. Entonces, hubo un libro, una publicación de una señora de apellido de Morgan que registró 10 años de experimentos de lo que ya posteriormente se conoció como el espiritismo, digamos, no la parte fenomenológica, el espiritismo experimental, y fue una de las primeras señales de que el nuevo momento se había extendido tanto entre las clases elevadas como entre las masas. Escritos como un famosísimo reverendo Stanton Moses hicieron subir considerablemente el nivel de difusión del movimiento, que tuvo un auge incluso hasta 1873. Es decir, estamos hablando de casi 20 años en donde esta fenomenología cautivó la atención de grandes investigadores en la parte científica, pero también desde la parte religiosa, porque siempre en las principales religiones del mundo ha habido personas que, adscritas a esas religiones, se han dedicado a investigar estos fenómenos, ¿no? Eso no es un secreto, es algo real. Es como hoy en día, bueno, desde hace muchos años, de hecho, el Vaticano, por ejemplo, tiene un grupo de personas investigando los fenómenos, por ejemplo, de la transcomunicación instrumental. ¿Está bien? Finalmente es la posición de expertos teólogos sobre estos fenómenos de orden espiritual. Más adelante, mucho más adelante en este curso, vamos a hablar de la transcomunicación instrumental. Muy bien. Bien, está llegando nuestros amigos de Pereira, Gabriel Vaquero. Hola Gabriel, qué gusto, mi hermano. También tenemos por acá más arriba vi a nuestro querido Berti Jiménez desde Palestina Huila, mi querido amigo, para ti un saludo, Magnolia, todos. Gloria Castrillón, Eva López, Mary Lozano de Vargas, señora Mary, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Mariela Bustos, Beatriz Cepeda, Carmen Romos, muy bien, bienvenidos sean. Entonces, fíjense que aquí empezó a pasar algo muy interesante. En esta lámina, en este slide, les voy a compartir algo muy bonito que fue cómo empezó a migrar el fenómeno, estos experimentos hacia Europa. Todo comenzó a principios de abril del año que estamos estudiando, 1853, con la publicación en una gaceta, en un periódico que se llamaba Augsburg Gazette, esto en Alemania, del experimento, oído a esto, que habían llevado a cabo el doctor André y un comerciante de Bremen, una ciudad alemana, a quien su hermano, que vivía en Nueva York, había enviado por correo unas instrucciones para reproducir ese fenómeno. El artículo fue reproducido en periódicos alemanes y además franceses, y a partir de ahí la moda de las mesas giratorias, o también llamadas parlantes, se extendió por toda Europa. Entonces acá es algo muy lindo, ¿no? Porque fíjense cómo dos personas, dos hermanos, uno podría decir que casualmente uno de ellos se topó con el fenómeno en Estados Unidos. En Estados Unidos, si estamos hablando de Nueva York, y acuérdense que todo empezó en Hydesville, el estado de Nueva York, Hydesville a 4 horas mal contadas como 4 o 6 horas de Nueva York, capital. Pues ese fenómeno en Nueva York estaba, mejor dicho, súper extendido. Entonces, este hermano, uno diría por casualidad, pero no, realmente todo estaba perfectamente planeado por el mundo espiritual, le escribió a su hermano en Bremen, en Alemania, contándole, diciéndole, oiga, mire lo que está pasando acá. Y resulta que esto se hace así y así y así. Entonces en su carta le escribía el paso a paso de cómo era que esos fenómenos se estaban produciendo. Claro, eso fue muy interesante, dado que pues en Europa todavía el tema no había llegado, y este hermano alemán empieza a reproducir el fenómeno, ¿sí? Toma atentamente, sigue las instrucciones, cuando de repente empieza esa mesa a moverse. Además, no solo a moverse, a levitar por los aires. Pues imagínense ustedes la impresión de este pobre hombre
y de los que estaban con él cuando ven esa mesa que sin explicación alguna, sin nada físico que la estuviera sosteniendo, empieza a volar por los aires y además a emitir golpes que obedecían o generaban respuestas inteligentes a las preguntas que se hacían. Pues esto se regó como pólvora, ¿no? Entonces vamos a continuar aquí. Fíjense que, ay, perdón, esto empezó a invadir, esto fue una invasión programada realmente, donde desde los salones aristocráticos como en hogares humildes se reproducía el fenómeno, se volvió una moda. No tardó en evolucionar, de tal modo que las mesas pasaron a levitar, a crujir, a bailar, a mandar mensajes por medio de golpes. Era el divertimento de moda. Se invitaba a tomar té y a la mesa giratoria. Entonces acá ustedes se podrán dar cuenta, y ahí estamos acompañando de una foto real. Obviamente no creo que sea de esa época porque pues no habían todavía cámaras para registrar eso, pero pocos años después fue que Lumière empezó con el tema de la fotografía y todo esto, justamente para esa época. Acordémonos que el siglo XIX fue el siglo de las luces, ¿no? Y Europa, Francia en particular, así que todos estos inventos, como la fotografía, justo por esos años era que se estaban dando. Bueno, entonces eso era lo que pasaba, entonces la gente se reunía, decía, hombre, vamos a tomar el té y hacer bailar estas mesas. De ahí ya podemos concluir que no era que se le prestara mucha seriedad al tema, ¿no? Era un pasatiempo, pero que estaba cumpliendo con una situación puntual, con algo que los espíritus dijeron, vamos a hacer que la gente se ponga a pensar en este fenómeno, vamos a hacer que la gente empiece a llamar la atención sobre que algo hay que no estamos viendo, pero que existe. Y ese fue el caballo de Troya que utilizó el mundo espiritual para empezar a que la gente pensara que había algo detrás. Con el paso de los años, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pues muchos dejaron de prestarle, se aburrieron, ¿sí? Se aburrieron, no entendieron nunca qué era lo que había detrás de eso. Algunos se lo achacaban a Dios, otros al diablo, algunos a unos fenómenos eléctricos, y otros simplemente no tenían ni idea qué era lo que estaba pasando ahí, pero que era muy curioso. Entonces, con el paso del tiempo se fue decantando el número de personas que se interesaron realmente por el fenómeno. Pero mientras tanto, 1853 y por toda Europa, incluyendo Rusia, las mesas volaban por los aires y transmitían mensajes. Incluso en España hay registros que a finales de abril de 1854, un año después de lo que pasó en Alemania, como un efecto ola, siendo objeto de estudio detallado por el estamento médico también, se realizaron estudios y publicaciones de informes y dictámenes sobre estos fenómenos que estaban pasando. Es decir, no hubo país que no tuviera de alguna manera noticias de esto. Y es aún más relevante en el sentido que los medios de comunicación pues en esa época no eran tan eficientes como hoy. Entonces todo se trasladaba, si no era por cartas, probablemente telégrafo, que ya se empezaba a utilizar, pero sobre todo el voz a voz. Entonces eran las personas que viajaban entre países y llevaban las noticias de eso que estaba sucediendo tan interesante. Entonces, bueno, continuando aquí con la historia, definitivamente este año se convirtió en el año de las mesas giratorias en Europa, ¿sí? También la llamaban las mesas danzantes y fue considerado por un sacerdote llamado Ventura de Raulica, que hay mucha información también sobre él en internet, fue considerado el mayor acontecimiento del siglo. Imagínense cómo fue esto de impactante. Y entonces, este sacerdote, Ventura de Raulica, en esa época era uno de los más ilustres representantes de la teología y de la filosofía católicas. Claro, algunos dirán, seguramente ellos estaban achacando que eso era de demonio y todas estas cosas. Pero, incluso, repito, como dije hace algunos minutos, dentro de la misma iglesia hay científicos que tienen, por supuesto, un sesgo religioso, pero no por eso
dejan de ser científicos. Entonces encontraron en esto algo de interés que fueron encomendados para empezar a investigar. Así que lo hicieron. Entonces no es de extrañar que incluso en el seno de la propia iglesia, en sus ambientes privados, se elevaran las mesas por los aires. En todas las conversaciones había siempre una referencia a las mesas fantásticas. Table volante o table tournante, no sé cómo se pronuncia, pero eso sucedía en Francia. Table moving para los ingleses y, ahí hay otro término en alemán, porque allá también, por supuesto, fue donde se originó este fenómeno en Europa. Así que todo el mundo, en todos los idiomas, hablaban de esto. ¿Qué era lo que sucedía? En medio de la frivolidad con que muchos se encontraban en los cafés para ver cómo elevaban las mesas por los aires, también se empezaron a producir revelaciones acerca de los que estaban ocasionando los fenómenos. Es decir, cuando las personas hacían preguntas, que no se nos haga raro que eran preguntas como las que harían muchos hoy en día, de si qué me va a pasar en el futuro, cuál es la pareja que más me conviene, bueno, todas las preguntas propias de la naturaleza humana probablemente, muchas de ellas obtenían respuestas, pero en medio de todas esas preguntas frívolas se daban algunas respuestas que realmente tenían un contenido profundo de filosofía y de moral. Hay evidencias y hay registros en estos documentos antiguos de incluso melodías que fueron dictadas a través de esta metodología. Claro, era una metodología supremamente dispendiosa, pues imagínense ustedes que se estaba utilizando un método tiptológico en donde para reunir una sola palabra había que dar el número de golpes al que correspondía cada letra en el abecedario. Entonces es algo muy dispendioso, pero aún así le dedicaban el tiempo necesario para tener, incluso como he dicho, melodías completas dictadas por los inmortales. Es maravilloso, realmente es algo que puede a nosotros trasladarnos a ese momento en donde las personas que además estaban en medio de una guerra que se estaba dando entre Rusia y Turquía tenían algo más en qué pensar y era justamente en estos fenómenos del más allá. Pero eso no paró ahí. Fíjense que la prensa en Europa informaba y hacía amplios comentarios acerca de las extrañas manifestaciones. Y a no ser por el gran físico inglés Faraday, muy conocido por los científicos, por los ingenieros, sobre todo en el tema de sus aportes en las investigaciones de la electricidad y el magnetismo, por el sabio químico Chevreul, por el conde de Gasparín, no el fantasmita de Disney, sino un conde que había por allá en Europa, por el marqués de Mirville, por el abate Moignot, por Arago, por Babinet, que a ese sí no lo conozco, y por algunos otros eminentes hombres de ciencia. Muy pocos se importaban en descubrir y explicar las causas de dichas manifestaciones, siendo que la mayoría de los académicos miraban los con superioridad y desdén. De hecho, los registros que hemos consultado hablan que, por ejemplo, en el caso de Michael Faraday, que pues realmente Faraday ha sido uno de los físicos, digamos que más aportes hicieron a la investigación en términos de las posibilidades de la energía, de la electricidad, sobre todo. Él fue uno de los que al principio dijo, esto es mentira, esto es una farsa y hay que descubrir la mentira y develar la verdad. Pero se quedó con las ganas, porque aunque él siempre atacó y siempre trató de explicar que eso era producido únicamente por los fenómenos eléctricos, no logró demostrar realmente su tesis. Pero tampoco nunca se convenció de lo contrario. Pero, a su vez, que la sociedad científica viera que un personaje como Faraday le estaba prestando atención a esos fenómenos, pues creó un efecto halo de interés donde otros científicos se sumaron. Claro, la gran mayoría de ellos miraban esos fenómenos porque como no los entendían, pues decían que eso no importaba, que eso era cosa del pueblo, que eso era una cosa que no tenía importancia, pero el problema era que no lo comprendían, que no lograban entender qué era lo que estaba pasando
y muchos de ellos por temas de egos sencillamente lo desacreditaban. Pero hubo otros, que vamos a ver en nuestras clases posteriores, que sí se interesaron por el fenómeno y encontraron interesantes conclusiones. Y ahí tenemos otra imagen, fotografía por supuesto de muchos años después, pero como dijimos, casi el fenómeno desde 1853 duró más o menos 20 años hacia adelante en donde todavía se reproducían esos fenómenos. Entonces ya luego con la eclosión de la fotografía se pudieron obtener estas imágenes de la época. Pues bueno, resulta que también un articulista de la época llamado Jules Gabriel Janin, en un periódico francés llamado La Ilustración, el 14 de mayo, hoy es 14 de mayo, ¿no? Esto fue en 1853, o sea, ¿hace cuántos años? Ahí para los que son buenos para las matemáticas. Hoy, ¿hace cuántos años? 14 de mayo de 1853, la interesante crónica del famoso crítico y literato francés. Entonces, mientras nuestros amigos nos ayudan ahí con las cuentas para saber hace cuántos años fue que sucedió esto, vamos a leer lo que Jules Gabriel Janin nos escribió en este periódico llamado La Ilustración sobre esos fenómenos. Dice: en este momento toda Europa, ¿qué digo yo? ¿Europa? El mundo entero ha dirigido sus atenciones hacia una experiencia que consiste en hacer girar una mesa. Por todas partes solamente se escucha hablar de la mesa que gira. Ni el propio Galileo tuvo tanta repercusión en el día en que probó que era realmente la Tierra que giraba alrededor del Sol. Id por aquí, id por allí, a los grandes salones, a las casas más humildes, al atelier del pintor, en Londres, en París, en Nueva York, en San Petersburgo, y veréis a personas circunspectas, sentadas alrededor de una mesa vacía, que ellas contemplan como los que pasan la vida mirando su propio ombligo. Oh, la mesa. Esta hizo tabla rasa de nuestros placeres de todas las tardes. De nuestros placeres de todas las tardes. 167. Hoy hace 167 años, gracias a los que nos hicieron las cuentas, estaba este hombre, voy a devolverme, Jules Gabriel Janin, periodista, escribiendo esta historia. Entonces fijémonos que realmente es sobrecogedor pensar cómo el mundo espiritual, tal como se lo revelaron después al maestro Kardec, estaba haciendo una invasión programada y sostenida a toda Europa y a América del Norte principalmente en ese momento. ¿Ven? Es algo maravilloso porque ahora que tenemos el conocimiento espírita, entendemos que se estaba dando justamente esa, y yo lo menciono así, invasión programada con ese objetivo superior de abrir el camino en el mundo entero para la revelación de los espíritus. Qué bello, ¿no? Yo creo que todos ustedes han tenido ya la oportunidad de ver la película Kardec, que se estrenó el año pasado y que hoy en día está disponible a nivel mundial, sobre todo en la plataforma Netflix. Y habrán notado cómo en una parte de la película rememoran justamente esto que estamos hablando. Sobre todo en París, porque fue donde se dieron los acontecimientos de la codificación, hay un par de escenas bien bonitas, donde muestran cómo en una cafetería, en un café de París, todos estaban sentados intentando hacer levitar las mesas. Era así, tan común como entrar a un café y ver grupos de personas sentadas tratando de hacer levitar la mesa. Por eso, este hombre, en Francia, pero también en Londres, pero también en Moscú, pero también en Madrid, en Barcelona, estaba alguien hablando de este tema y escribiendo sobre este tema. Y el mundo espiritual superior, liderado por Jesús de Nazaret, observando y monitoreando cómo el mundo entero prácticamente, por lo menos el mundo occidental, se estaba empezando a compenetrar en esas realidades del espíritu inmortal. Es una maravilla ver cómo todo esto funcionaba. Entonces, en esa París de 1853 principalmente,
la recreación más palpitante y más original era la de las mesas giratorias, siendo que había una preferencia casi absoluta por las mesas hechas con madera de caoba. Y eso también tenía una explicación, dado que explicaban en los libros que yo he consultado sobre el tema, que la madera de caoba, y si hay expertos en la materia en el chat, pues probablemente nos pueden ayudar a esclarecer mejor, era una madera más, es una madera más noble, más noble para, digamos, estos fenómenos, porque evidentemente el fluido, eso lo vamos a ver la otra semana, pero el fluido que los espíritus utilizaban para manipular la materia de la que estaba hecha la mesa, hacía que las moléculas de la mesa cambiaran un poco la consistencia, vamos a decir, la cohesión que hay entre sus moléculas y que esa mesa entonces se volviera más flexible y por eso podía inclinarse y hacer todos estos movimientos. Pero la madera de caoba era una madera mucho más noble para que estos fenómenos se pudieran dar, además un poco más liviana. Pues muchas de las mesas que se utilizaban eran aquellas que se llamaban los veladores, que eran como mesas de 3 paticas, ¿cierto? Que normalmente se colocaban cerca a la cama de las personas y como decir, por lo menos acá en Colombia decimos la mesita de noche, ¿cierto? O un velador. Ahí era donde se colocaban algunas de las cosas de la persona en su habitación. Entonces era una mesa práctica, liviana, resistente y que en su mayoría estaban hechas de esta madera que era la caoba. Pues bueno, miren lo que pasó acá. Ya entrando un poquito más a describir cómo era que se daban esas reuniones tan interesantes, ¿no? Dibujos de la época, como el que estamos viendo, describen los salones de la alta aristocracia parisiense con su nota característica. Señores respetables, señoras y señoritas elegantes, se reunían alrededor de mesas redondas, con la palma de las manos un poquito por encima de las mesas, sin tocarla directamente, como si fuese una corriente formada por el contacto de todos los dedos meñiques, con el objetivo de hacerlas mover. Otro grupo intentaba obtener el movimiento de una bola suspendida por un hilo. Otro, un poco distante, usaba una cestita en la que se adaptaba un lápiz, sobre la cual una dama coquette colocaba su mano adornada de brillantes o anillos con la esperanza de conseguir algún garabato en una pizarra. Un poco más allá, un respetable señor de barbilla intentaba mover un sombrero sin tocarlo, es lógico. Y así, esto era lo que pasaba. No solamente las mesas, sino ya empezaban a experimentar con otros elementos. Y fíjense cómo poco a poco el mismo intelecto y la misma curiosidad humana fue llevando a innovar, a probar los nuevos métodos que después dieron origen a métodos de comunicación mediúmnica mucho más prácticos que lo que era la mesa giratoria. Evidentemente, aquí estamos hablando de fenómenos que posteriormente Allan Kardec clasificaría dentro de la categoría de efectos físicos. ¿Está bien? Aún no hemos entrado, porque pues no era el momento seguramente todavía para hacer esa diáspora de los fenómenos de orden intelectual que verdaderamente fueron los que trajeron la mayor cantidad de información. Estos eran fenómenos de efectos físicos. Entonces el uno era con la mesa, el otro era con una bolita que colgaba de un hilo y muestra a ver si se mueve, el otro tratando de hacer mover un sombrero, y todo eso la gente experimentaba. Por eso, algunos científicos como este señor Faraday, el eminente científico Michael Faraday y otros más, expresaban su opinión acerca que esos fenómenos eran producidos por corrientes eléctricas. Y hacía sentido, porque de hecho, posteriormente se logró comprobar cómo la electricidad y por supuesto el campo magnético era capaz de mover cosas. Pero eso en ese momento todavía era más teórico, pero era algo razonable. Por lo tanto, debemos aclarar en este espacio que estos fenómenos también hubieran sido reproducibles a la luz de la ciencia. Para nadie es un secreto
las investigaciones de otro eminente científico muchos años después, por supuesto, que fue nuestro querido Nikola Tesla, a quien le debemos también increíbles aportes, mostró cómo el poder de la energía hacía que se movieran cosas que antes era inimaginable que se pudieran mover. Entonces era razonable que un hombre de ciencia pensara que estos fenómenos eran producidos por simples efectos de la materia física, pero que realmente no todos eran producidos por eso. Razón por la cual los espíritus ya sabían que cada vez tenían que darle mayor relevancia a que personas interesadas en investigar estos fenómenos, pero sin el sesgo netamente materialista, empezaran a descubrir lo que había ahí. Bueno, avancemos en el tiempo. Estas entonces eran las experiencias de moda en los lugares más diferentes, tanto en los elegantes bulevares como en los faubourgs. Si alguien sabe qué es eso, le agradezco que nos cuente porque yo no alcancé a investigarlo, alguien que pueda consultar en Google. Faubourgs. La conversación discurría invariablemente acerca de las mesas parlantes y también sobre el otro tema de moda, que era la guerra de Rusia contra Turquía que mencionamos al principio de la clase de hoy. Así que, mis queridos amigos, aquí vamos viendo que este fenómeno definitivamente se tomó la sociedad europea. Y esto también estaba pasando en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos ya llevan un año antes de ver todos estos fenómenos, entonces ya el efecto estaba como pasando, ya había pasado de su cresta y estaba como en declive, quedándose solamente en algunos círculos muy cerrados, muy privados, pero en Europa estaba en pleno auge. Todo el mundo hablando de ese tema. Algunos con precaución, otros con prevención, digo prevención religiosa, otros con interés científico y otros por simple curiosidad y porque no tenían nada más que hacer. Una vez cumplida, fíjense en esto, una vez cumplida la finalidad a la que estaba destinado el fenómeno, este desapareció. Pues ya se habían dado muestras suficientes de la existencia del mundo espiritual, del destino y del futuro del hombre. A continuación se dio paso a la fundamentación y codificación de la nueva doctrina, pues en el maravilloso año de 1857 se publicó exactamente el Libro de los Espíritus. Gracias a nuestra querida Fernanda que nos averiguó que faubourgs son los suburbios. Muy bien, entonces allá también se daba esa fenomenología, ¿no? Hasta allá llegó. En este punto, mis queridos amigos, es cuando nosotros empezamos a buscar ese momento de quiebre entre el llamado de atención que quería hacer el mundo espiritual a la humanidad para que volteáramos los ojos hacia algo que estaba sucediendo ante nuestros ojos, que no comprendíamos cuál era su naturaleza, pero ahí estaba la evidencia. Es decir, que a través de la impresión de nuestros sentidos pensáramos en el más allá. Se empezó a dar eso. Pero ese fenómeno, esa primera parte, esa primera etapa que fue la de la curiosidad, tenía que tener un tiempo y su tiempo llegó. Y fue entonces cuando empezó a llegar hombres de ciencia, pero digamos un poco más abiertos desde el punto de vista de su aceptación de que había algo ahí más allá de lo que la ciencia ortodoxa podía explicar y que era necesario descubrir. Así que, pues ya sabemos nosotros la historia, ¿no? Lo que pasó después. La base, el andamiaje y la difusión del espiritismo debían seguir otros derroteros, más allá de la fenomenología. La información estaba ahora ya al alcance de todos aquellos que querían evaluarla. Como ya fue dicho, abro comillas, quien tenga ojos para ver, que vea, y quien tenga oídos para oír, que oiga. Entonces aquí ya estamos nosotros empezando a dar ese salto que abordaremos en unas clases más adelante, de cuando esta información llegó a nuestro maestro Kardec, que en ese momento él no tenía ni idea de lo que estaba pasando porque él estaba dedicado a otras cosas, y entonces cuando le llegó esta información,
Pues él, atento como siempre a escuchar a sus amigos, prestó atención, pero de ahí a que se convenciera pasó mucho tiempo. Entonces miremos apenas una muestra de lo que vamos a ver más adelante en otras clases. Al principio, los magnetistas y otros observadores suponían que todo era consecuencia de la acción de un fluido magnético o eléctrico, o de cualquier otro de propiedades aún desconocidas. Compartía el mismo pensamiento como él mismo lo confiesa en su obra ¿Qué es el espiritismo? El entonces profesor Hipólito León de Nizar-Rivel, que desde los 19 años de edad se interesaba por los estudios del magnetismo animal y que había aceptado el fluido magnético de Mesmer. Recordarán ustedes que el profesor Denis Arrivel, en medio de todos sus intereses científicos, porque fue un hombre de verdad muy versado en la ciencia, en muchos temas, en muchas áreas de la ciencia, uno de sus favoritos fue precisamente de ese tema que estaba tan de moda en esa época en los círculos científicos y era la investigación del magnetismo y sus efectos terapéuticos. Entonces eran los magnetistas o magnetizadores que bajo la perspectiva de las investigaciones que hizo en su momento Franz Antoine Mesmer, pues ellos siguieron con ese legado y siguieron investigando. Entonces, al principio suponían que esos fenómenos, dada la lógica mesmeriana, pues estaban producidos también por esos mismos impulsos magnéticos o campos magnéticos. Bueno, en esa época no lo llamaban campos magnéticos, digamos ese fluido magnético era el término que utilizaban, eran los que producían esos fenómenos. Y bien, válido, porque era la información que ellos tenían a la mano, no sabían nada más, pues qué podían hacer, ¿cierto? Entonces, Rivel dijo que el fluido magnético, que es una especie de electricidad, puede muy bien obrar sobre los cuerpos inertes y hacerlos mover. Naturalmente, de ahí haber aceptado también esa primera explicación para las mesas giratorias. Entonces, cuando él le llegó la información de su amigo Fortier, que fue el que le dijo, Rivel, no te imaginas lo que está pasando, mesas que hablan, que dan mensajes, que no sé qué, vamos, vamos, vamos. Pero Rivel al principio como que le sacaba el cuerpo, como que no, a mí no me lleve a eso, que yo tengo cosas más importantes que hacer. Al final accedió, vio con sus propios ojos cómo esas mesas volaban por los aires y esa fue su primera conclusión. Y evidentemente con el paso de los años, hoy en día sabemos que perfectamente un campo eléctrico genera un campo magnético que es capaz de mover cosas que antes era impensable, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, todo esto empezó en abril de 1853 en Europa, ¿se acuerdan? A finales de 1854, el señor Fortier, amigo de Kardec, bueno, en ese momento Rivel, le dijo de ese fenómeno de las mesas que él estaba observando, que hablaban, que respondían como si fueran seres inteligentes, y aún más, a través de una de sus patas, dictaban hasta magníficas composiciones literarias y musicales, imagínense ustedes. Entonces Rivel casi que se quedó como atónito, se sintió abrumado porque él decía, ¿cómo me vas a decir eso? Si es que es imposible, estamos hablando de una cosa inerte, por lo tanto eso debe tener una explicación científica. A mí no me venga con que es que la mesa dicta cosas o responde. Debe haber algo que impulse esa respuesta, ¿cierto? Bueno, al tener una lógica austera, y aquel sentido que protege el espíritu de entusiasmos desatinados y de negaciones a priori, Rivel escuchó todo lo que su amigo le contaba y respondió como un verdadero hombre de razón científica. Esto ya es otra cuestión, le repliqué. He de creer cuando lo vea, y cuando me hayan probado que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que puede convertirse en sonámbula. Hasta entonces, permitidme que no vea en ello más que un cuento para hacernos dormir. Y así fue que se originó entonces ese primer momento del contacto de nuestro queridísimo Hipólito León de Nizar-Rivel con ese fenómeno que entró o que se inició en Estados Unidos, que tuvo su epicentro precisamente en esta gran capital, Nueva York, y que viajó en barco a través de una carta escrita por un hombre alemán a su hermano en Bremen, en Alemania, explicándole cómo reproducir los fenómenos.
Cuando esta carta llega y toca Puerto Alemán y llega a esta ciudad de Bremen, allí entonces los espíritus se trasladan con su equipaje de luz para entonces hacer eclosionar la semilla de la fenomenología interesante para demostrar la inmortalidad del alma. Y así se empieza, como dije al principio, a labrar el camino con el que los espíritus posteriormente le darían vía libre al que fuera posteriormente Hipólito León Denis Arribel, Allan Kardec, para descifrar los enigmas que estaban detrás de esos mensajes ocultos en esas mesas, para identificar allí, ni más ni menos, que el mundo trascendental, que la mayor pregunta que los filósofos a través de la historia de la humanidad se habían hecho estaba siendo resuelta a través de unas mesas sencillas de la curiosidad, para encontrar allí, del otro lado de esas mesas, del otro lado de la dimensión física, a los inmortales, a los espíritus, a nosotros mismos, despojados de nuestro cuerpo, diciendo que la vida continuaba y que era momento, sobre todo esto, que era momento en que la humanidad empezara a despertar, despertar ante la realidad del espíritu y ante la realidad de su propia conciencia. Mis queridos hermanos, muchas gracias a todos ustedes. Espero que este nuevo relato histórico de nuestra amada doctrina espírita haya sido de su gusto, para que la otra semana, si Dios nos permite continuar, podamos entonces establecer ahora un análisis científico desde mis limitadas capacidades, por supuesto, con las obras en las que me documento, de qué era lo que pasaba detrás de esos fenómenos, para hacer la antesala de lo que luego iba a ser ya la eclosión del libro de los espíritus. Muchas gracias a todos. Vamos a finalmente a Olga Blanco, a Giovanna Roca, Edmeire Pereira, a Lupe Manzanares, a Arbeli de León, también desde Guatemala, Marlene Vaquero. Bien, me faltaban ustedes por saludarlos acá. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos entonces mañana, 7 de la noche, hora Colombia, en nuestra aula espírita Juana de Ángelis, donde vamos con la dirección de Jorge Villamor a reflexionar también sobre esos mensajes que nos ayudan a libertar nuestra conciencia. Queridos amigos, con ustedes estuvo su servidor Andrés Abreu y muchas gracias por haber dedicado este tiempo al aprendizaje de la doctrina. Dios los bendiga.